¿Qué tal está? La evaluación por competencias. Incuestionablemente es un tema que está muy de actualidad desde la implantación de la LOMLOE en la educación secundaria de los institutos españoles, de los colegios españoles de enseñanza media. Y en este vídeo lo que pretendo es pues dar algunas ideas, algunas orientaciones sobre cómo realizar una aplicación general de la LOMLOE, teniendo en cuenta lo que dice la propia ley educativa. En primer lugar, hay que decir que el aprendizaje y el desempeño no debe medirse únicamente a través de exámenes teóricos o resultados numéricos, como se ha realizado a lo largo de la enseñanza tradicionalmente en las últimas décadas en España. Me refiero a la educación que se da, que se proporciona, que se imparte en los centros de enseñanza media. En ese sentido, es verdad que, diríamos, ha habido una enseñanza quizás demasiado memorística, pero es que también hay que reconocer que la memoria es algo importante en el conocimiento. No se trata solo de comprender y de entender, por supuesto es lo primario, lo fundamental, para luego poder retener contenido, retener conocimientos e información. Pero diríamos que el aprendizaje no solo consiste en la retención de contenidos, porque si esos contenidos no se entienden y simplemente se recitan de forma mecánica, pues eso tampoco sirve para realmente haber aprendido lo que tenía que ser comprendido. En ese sentido, por eso la UNOE hace hincapié o insiste mucho en la cuestión de un desarrollo integral de los conocimientos, un aprendizaje integral en todos los sentidos, no solamente en el teórico, sino también en el práctico, y por lo tanto la UNOE también insiste mucho en que es importantísima la capacidad de entender lo que se lee, la capacidad de escribir correctamente a nivel gramatical y sin fallos ortográficos, errores ortográficos, etcétera, o faltas ortográficas, por ejemplo. Por tanto, la coherencia en el argumentar es fundamental en cualquier asignatura, diríamos, de enseñanza media. Y eso también lo refleja la propia LOMLOE. Por otra parte, también hay que decir que el aprendizaje supone la capacidad de aplicar conocimientos en situaciones prácticas. Y es verdad que en las últimas décadas pues, se insistía mucho en la aplicación teórica, en el entendimiento teórico de los temas, de los contenidos, de los conceptos, de las ideas, de los procedimientos, y no se insistía quizás suficientemente o en la medida de lo necesario, la aplicación práctica de esos conocimientos, aunque luego la propia vida iba enseñando a los estudiantes cómo aplicar esos conocimientos, o había otros cursos de perfeccionamiento, de profundización, etcétera, a lo largo de la vida laboral o incluso en la universidad, etcétera. Por ejemplo, actualmente están los másters que también potencian el aprendizaje práctico, no solamente el teórico. Y hay que decir también que con la evaluación de competencias se valoran aspectos como especialmente el pensamiento crítico, el pensamiento analítico también, la resolución de problemas, el desarrollo de la creatividad y también la capacidad de trabajo en equipo. Por lo tanto, esto es lo más demandado en el ámbito laboral, el pensamiento crítico, resolución de problemas, creatividad, etcétera. Y por supuesto también saber desenvolverse bien en los medios digitales, saber escribir pues a través de Word o de otros sistemas de escritura que son los más utilizados actualmente, y de esa manera pues saber ser autosuficiente en el aprendizaje, en el conocer, hasta cierto punto, porque también están los profesores como orientadores y como los que son los expertos en los conocimientos que imparten y además, pues por supuesto, guían el proceso de aprendizaje de los alumnos, de los estudiantes. Se puede decir que la evaluación por competencias es crucial porque permite una comprensión más profunda y holística del ámbito educativo, o dicho de otra forma, una comprensión más totalizadora, más general de lo que supone el aprender, el comprender. Y en ese sentido hay que también considerar que los estudiantes, tanto de la ESO como de bachillerato o de formación profesional, etcétera, pues tienen distintas capacidades, habilidades, etcétera, tienen fortalezas y debilidades en cuanto a su proceso de aprendizaje. También hay que insistir en la gran importancia de la lectoescritura, y el desarrollo de la lectura y de la escritura no es el mismo en todos los alumnos, ni mucho menos. Los hay que están mucho más avanzados, otros menos avanzados, y otros necesitan una ayuda especial para desarrollar más esas capacidades de lectura y de escritura, de comprensión de lo que leen, etcétera. En ese aspecto, la lectura es fundamental para ampliar el vocabulario, para mejorar la forma de escribir de los estudiantes. Cuanto más lean
y más entiendan lo que lean o entiendan realmente lo que lean para ser más exactos y precisos, pues mejor escribirán, mejor entenderán las explicaciones de los profesores y mejor realizarán sus trabajos escritos y en general su proceso de conocimiento avanzará de forma más completa, más profunda, más extensa, etc. Podemos decir que este enfoque holístico y profundo asegura que los estudiantes no solo memoricen mecánicamente información, sino que también sean capaces de utilizarla de manera efectiva en contextos reales. Tampoco se trata de que memoricen mecánicamente, tienen que saber memorizar, retener información a través de conexiones entre conceptos, entre ideas, a través de mapas conceptuales, de esquemas, de profundizaciones en los conceptos, de ampliación de conceptos, de enriquecimiento cognitivo también, en algunos casos, cuando por ejemplo hay alumnos que tienen altas capacidades, etc. Y todo eso supone pues también una mejora en su proceso de aprendizaje, que por supuesto es muy positiva. También hay que decir que hay claramente unas ventajas de la evaluación por competencias, hablando de una manera general. En primer lugar, desarrolla integralmente a los alumnos, promueve el desarrollo de habilidades prácticas y teóricas, preparando a los individuos para enfrentar desafíos reales. Porque efectivamente lo que sucedía hace años es que los alumnos, cuando todavía no estaba aprobada la LOMLOE y había un sistema de aprendizaje más tradicional, por decirlo de alguna forma, pues los alumnos salían con bastantes conocimientos teóricos hace 10, 20 o 30 años, pero luego no sabían cómo aplicarlos en la vida real, en la vida práctica, en la vida cotidiana, en la vida laboral. Y eso pues intenta corregir con esta ley también, siguiendo un poco las directrices, o bastante diría yo, las directrices del Plan de Bolonia, que afectó también a la universidad, no solamente también tuvo consecuencias en la enseñanza media, en el sentido de que luego fueron surgiendo planes educativos, leyes educativas que se fijaban en lo que se había explicado en el Plan de Bolonia. En cualquier caso, es evidente también que la evaluación por competencias permite una mayor personalización del aprendizaje de los alumnos. Permite también la creación de planes de formación y desarrollo personalizados, adaptados a las necesidades y capacidades de los estudiantes para intentar que consigan los objetivos educativos que están marcados o establecidos en las programaciones didácticas y también, por supuesto, en la ley educativa y en los currículos de las distintas asignaturas en función también del curso en el que estén realizando, lógicamente. En ese sentido, se procura la personalización del aprendizaje. Eso es una tarea compleja, difícil, que realizan los profesores, los docentes, pero siempre se puede mejorar. Haría falta más profesores, más medios, una bajada de la ratio de las aulas, del número de alumnos por aula, porque de esa forma se podría hacer más atención personalizada de la que ya se está haciendo. Y es verdad que hay grupos que a veces necesitan menos atención personalizada, en cuanto que los estudiantes, la mayor parte, no la necesitan o la necesitan menos, y hay otros grupos en que esas necesidades de personalización son más grandes y por lo tanto hay que adaptarse a esa situación fáctica de los estudiantes. Por otra parte, la evaluación por competencias facilita una mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje y también facilita, se podría decir, la identificación de áreas de mejora y la implementación de estrategias para el desarrollo continuo. Mejora, por ejemplo, en habilidades que tienen que ser más desarrolladas en algunos alumnos frente a otras que ya tienen más o menos desarrolladas y, sobre todo, pues a veces los problemas de comprensión, de textos, etcétera, y de distintas áreas de formación como lengua, matemáticas, historia, filosofía, etcétera, eso se puede potenciar y mejorar simplemente con buenas estrategias educativas, con también vídeos formativos, tutoriales, incluso hasta con la inteligencia artificial en muchos casos para facilitar la comprensión de conceptos especialmente difíciles o abstrusos para los estudiantes. En definitiva, hay muchos métodos, muchas metodologías que pueden servir para esta mejora continua a través de la evaluación por competencias. La competencia digital, por ejemplo, es una de las competencias clave porque eso hace posible que los alumnos sepan desenvolverse a través del mundo digital, sepan crear sus propios contenidos digitales, sepan entender los que les interesan y realmente eso facilita también el aprendizaje, el conocimiento y es una ventaja indudable para ellos. Por otra parte, también la evaluación por competencias garantiza la relevancia laboral.
en el sentido de que asegura que los individuos están preparados para el entorno laboral actual, que exige tener habilidades conductuales, habilidades prácticas, no solamente habilidades teóricas, y en ese sentido potencia la socialización, potencia la empatía, la comprensión respecto a los otros, el trabajo colaborativo, y todo eso son actitudes muy demandadas en el ámbito laboral. Y ciertamente la LOMLOE, al igual que el Plan de Bolonia, van orientados también, entre otras cosas, al mundo laboral, que va a ser el que van a tener que estar en él pues, la mayor parte de los alumnos durante décadas y décadas de su vida, durante gran parte de su vida. En ese sentido, pues todo esto favorece una mejor y mayor integración en el mundo laboral de una forma más productiva y en ese sentido pues es una ventaja añadida también. Por otra parte, se está desarrollando ya la implementación en el ámbito educativo de la educación por competencias y de la evaluación por competencias con resultados positivos en general, porque no solamente sirven las notas numéricas, también hay que valorar el progreso del alumno, etcétera, y puede haber medidas de recuperación, de adaptación, etcétera, para que los alumnos vayan progresando en la medida de sus posibilidades. Por otra parte, hay distintas herramientas o procedimientos para aplicar esta evaluación por competencias, aparte de lo que ya está en la propia LOMLOE y en sus desarrollos curriculares y programáticos. Y, por ejemplo, entre estas herramientas podemos señalar los proyectos y trabajos prácticos que aplican los conocimientos o que los estudiantes pueden aplicar sus conocimientos en situaciones reales o simuladas. Y en ese sentido, pues eso es positivo, porque no es solamente un conocimiento teórico separado del mundo real, sino que es un conocimiento teórico y práctico a la vez. Por otra parte, están las herramientas que se pueden denominar portafolios, que son en realidad recopilaciones de trabajos escritos o vídeos o audios y proyectos que demuestran el progreso y las habilidades del estudiante a lo largo del tiempo, que sepan realizar, por ejemplo, en la asignatura Proyecto de Investigación Integrado o Proyecto de Investigación Integrada, pues que sepan desarrollar trabajos escritos, trabajos de investigación de una cierta entidad y de esa forma vayan, diríamos, preparándose para lo que les va a exigir el futuro laboral y el futuro también en la universidad o en estudios superiores del tipo que sea. En ese sentido, esa capacidad de investigación se desarrolla, se mejora precisamente con la asignatura Proyecto de Investigación y con todas las asignaturas en general, porque en todas pueden tener que hacerse trabajos escritos de investigación que suponen que los alumnos no copien simplemente la información y la trasladen de Internet o de los principales buscadores a las páginas de su escrito de investigación, sino que la redacten con sus propias palabras, con su propio estilo y utilizando el lenguaje de forma rigurosa, bien argumentada, coherente, sin fallos gramaticales, sin fallos ortográficos y de una forma ordenada, con una introducción, un desarrollo y unas conclusiones, de una manera ya similar a lo que van a realizar posteriormente en otros estudios superiores, como por ejemplo en la universidad o en otro tipo de estudios que realicen en el futuro. En ese sentido, aprender a investigar es crucial, es esencial también para aprender más, entender más la realidad, los conocimientos que tienen que al final saber, etc. Por otra parte, las evaluaciones formativas son también necesarias y eso supone también un feedback continuo. Las evaluaciones continuas proporcionan realimentación constante y ayudan a los estudiantes a mejorar de manera continua. Además, también hay que destacar pues el Plan de Bolonia, que surgió aproximadamente o se aplicó en España en la universidad sobre el año 2010 aproximadamente y años siguientes, que también va orientado a una mayor integración de los conocimientos aprendidos en la realidad laboral existente en Europa fundamentalmente y en el resto del mundo. En ese sentido, el Plan de Bolonia, por ejemplo, pues desarrolló una nueva política y también una nueva estrategia educativa, podríamos decir, que consiste en que se redujeron las carreras generalmente la mayor parte de 5 años a 4 años, porque se consideraba que mucho conocimiento teórico, muchísimo, no es imprescindible en el ámbito laboral. Y eso también fue el inicio de una consideración del estudio, diríamos, más flexible, en el sentido de que no importa tanto el conocimiento memorístico como el conocimiento interpretativo, crítico, creativo, valorativo de la realidad,
En definitiva, se pretendía con el Plan de Bolonia, que fue el núcleo, el germen de la LOMLOE, en cierto sentido, por lo menos, para que las autoridades educativas de los distintos países europeos ya considerasen que había que cambiar las leyes educativas existentes sobre el año 2010, 2011, etc. En ese sentido, fue un punto de inflexión indudable y eso sirvió también para que se desarrollara la LOMLOE con un nuevo enfoque no tan excesivamente memorístico y más práctico, más colaborativo y sobre todo que los estudiantes aprendieran a investigar, a pensar por sí mismos, a razonar coherentemente, a ser críticos, etc. Y eso se consigue pues, a través de estos proyectos de aprendizaje más flexibles, el diseño universal de aprendizaje, por ejemplo, el aprendizaje por proyectos, por ejemplo, que está en la LOMLOE y que está en el espíritu de la LOMLOE también, etc. De eso se trata, en definitiva, de buscar pues, ese tipo de soluciones para un aprendizaje más integral, más extenso, más completo y más polivalente también, se podría decir, incluso. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.